Bienvenido, placer enorme, ¿Cómo y te anda? estás perdiendo una torta infernal. Te lo digo así. Tengo que ir para ese lado, pero lo que no sé es cómo llegar. ¿A dónde no sabes cómo llegar? Para el lado de San Telmo. Ah, porque hice una ladera. Está cortada Belgrano y 9 de julio, está cortada El Belgrano Bajo y Entre te queda. Ríos. Iré en helicóptero sin alusiones. No, el Bajo te queda, No. el Bajo. Venite, Sí, pero, venite por ¿pero el qué quiere río. que vaya a boludo. Mar del Plata? Y No, el problema es irse en helicóptero. Llegar en claro. helicóptero no es un problema. No, bueno, en San Pablo, bueno, vos también lo has visto, Martín, Sí. los gerentes empresarios se trasladan de esa Así manera. es, sí. No es el caso, no estaría siendo el caso aquí. Pero No es bueno. tu caso. Bueno, la referencia de Eduardo supongo yo que tiene que ver con la jornada que nosotros venimos avisando desde bien temprano, porque está todo el centro tomado por protestas varias, mirá el fallido, porque yo te iba a No, decir... es bárbaro que sea válida. Y válidas, claro, bueno, para mí humildemente desde aquí hablas con cada uno y decís, sí, loco, te entiendo, nadie te da bola y la verdad es que, ¿qué querés que te diga? Te entiendo. Bueno, pero hablando del que te tomen por boludo, yo creo que sobre todo en el caso de algunos medios que más allá de la panquequería de algunos de sus integrantes persisten en adherir al discurso oficial, a la visión oficial, digamos, a la hegemonía de la visión oficial, de esto se trataría, hay una fuerte carga de tomarte por boludo en términos de con qué se indignan. Entonces, uno quería hablar de que está indignado con los indignados, no es hoy mirá qué creativo, pero realmente escuchar a colegas indignados por la situación, precisamente ahora, ahí en la 9 de julio, porque la gente hace sus necesidades en la calle, porque lo único que quieren es planes, ¿qué pretenden? Yo creo que el título que preside cualquier cosa que uno pueda decir al respecto, no solo ahora en torno de este acampe acá en el centro de Buenos Aires, es con quién se la están agarrando y de qué manera el esquema del discurso oficial debería agradecer, yo insisto con esto, profundamente la responsabilidad opositora en este momento. Uno habla con colegas del exterior, por ejemplo, que te dicen, ¿cómo no estalla eso? 4 de cada 10 pibes con hambre, 1 de cada 3 pibes quedó pobre en la provincia de Buenos Aires. Y no pasa nada. En medio de esta situación no pasa nada. No hay un estallido social y encima se persiste en no agradecer la responsabilidad opositora, porque fíjense además respecto de esto, lo que ha sucedido en estas últimas horas con el ministro Abeluto, ¿no? Que habló del hambre como un eslogan. Bueno, hoy lo dije, hoy temprano lo dijimos, es una falta de Que respeto. dijo que era un eslogan electoral. Sí, Claro, es pero una falta más allá de lo que uno respeto. puede considerar Es ofensivo. en torno de lo que ha dicho puntualmente, lo que significo es que lo ha dicho en materia temporal de pretender el gobierno bajar los decibeles. Entonces ha desaparecido Carrió de los lugares que solía frecuentar, Pichetto ha bajado un cambio, pero te baja Carrió o te baja Pichetto y te salta Beluto, ¿viste? Ahora, hay otra cosa, Eduardo, vos hablás de los indignados con los indignados. Esos indignados, hablábamos con Fede hace un ratito, están desfasados además de todo. Porque si vos andás por la calle, digo, si anoche o ayer en la tarde o ahora en la mañana, yo anoche anduve, te metías cerca de donde está el acampe del Polo Obrero en la 9 de julio, no hay la bronca que había otras veces entre los que están manejando. Digo, a todo el mundo no le gusta, digo, yo no digo que festejen, que tengan que dar vuelta, ni nada por el estilo, pero no hay Pero esa hay una bronca situación de indignada, no hay esa bronca, no existe hoy eso, no digo que no exista en nadie, pero no es lo dominante, o sea que los indignados de los que vos hablás, además, a Beluto ni hablar, están desfasados del sentimiento promedio, no digo sentimiento popular, del sentimiento promedio, me parece. Me parece un excelente aporte, la verdad es que no lo había pensado así, yo en estos días no estuve recorriendo, sí eso lo percibo en los barrios. O sea ¿no? que es peor todavía, es una indignación peor todavía. Bueno, obviamente. Está más en offside todavía. Escúchame, ¿cuándo fue la marcha de los movimientos? El jueves El jueves pasado, sí. Bueno, fue una de las manifestaciones más imponentes de los últimos años, creo yo, en términos de movimientos sociales. Ahí bastaba un fósforo, Sí. un fósforo, no un bidón, como esos a los
que aludió Pichetto en algún momento. No hubo uno. ¿No es para agradecer? ¿En serio están indignados? A esto me refiero con mi indignación con ciertos indignados. Mirá, por ejemplo, un personaje, un dirigente como Juan Grabois, que habló de la reforma agraria, la verdad es que es cierto, en términos muy extemporáneos, todo lo que vos quieras, y si querés aclaro, de 1 a 10, en cuanto a simpatía, Grabois, esto es personal, no me hizo nada, el tipo me despierta -5. No importa por qué, no me parece un dirigente confiable, todo lo que vos quieras. Ahora, simplemente planteó una idea en nombre de nadie. De nadie. Bueno, esto es desde ayer a la tarde, tema en los canales, en los programas, es la punta de lanza, es el ariete para hablar de la violencia kirchnerista. Bueno, eso también me indigna. Sí, bueno, acá puedo, lo voy a decir, me van a decir barbaridades todos, pero digo, hay momentos en los cuales uno, si tiene cierto kilómetro, cierta suela gastada, debería saber lo que puede despertar ante determinadas declaraciones. Bueno, es que... Vos habla de la torpeza. Claro. Bueno, en definitiva... Sí, perdón, sí. pero... No, de la torpeza ni hablar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, que eso también puede... No, bueno, pero... ¿Cómo lo van a usar? ¿Para qué? Bueno, y cómo lo van a usar, y cuando hablo de cómo lo van a usar, no estoy hablando solo de cómo lo van a usar o cómo pudieran usarlo mediáticamente. Estamos hablando de incitación a la violencia. Es decir, una cosa es la torpeza, en este caso de Grabois, pero llamarle Juan Pérez. Otra cosa es que esa torpeza en realidad sirva a determinados efectos. Por eso insisto, más allá de lo personal, que es estar indignado con los indignados, en que debe haber un profundo agradecimiento a sindicalistas, al conjunto del movimiento sindical, yo te diría. Digo, cuando vos escuchás hoy a tipos incluso representativos de cierta esfera gremial, de Plaini se me ocurre en este momento, pero no solo, Yasky, dirigentes incluso del palo de ATE, que te dicen, no, está bien, paremos, no abandonemos la calle, estemos atentos, pero no acerquemos el fósforo. Digo, esa es una enorme muestra de responsabilidad, que precisamente, si me quieren correr por derecha, yo diría, bueno, eso sería lo que no se vio en otros momentos, cuando se precipitó la salida anticipada del gobierno. Ahora no, por eso uno se indigna con los indignados. Pero más, Eduardo, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, y son 50, digo, ¿te imaginas que si quisieran poner un fosforito, tienen fábrica de fósforos directamente, ¿no? Están haciendo lo contrario, lo que están haciendo es aguantemos hasta el 10 de diciembre, porque además te dicen otra cosa, que es así, los dirigentes sindicales que nombraste también, es cuando hay fósforos en la Argentina, ya sabemos quiénes son los quemados, ¿no? Ya sabemos quiénes son los quemados, y con el panorama que rige Martín, porque ahora apareció en estas últimas 48 horas la neocalma de los mercados. Esta otra cosa ridícula, ¿no? Donde tenés un riesgo país de dimensiones desconocidas en el mundo, entonces baja de 2.500 a 2.350 y te hablan de calma en los mercados. En medio de a esto iba, previsión inflacionaria de 55/60% y de estimaciones de dólar a 87 para fin de año. Digo, en medio de Arcor paralizando su planta en Colonia Carol, en Córdoba, creo que su planta de chocolates, en medio de que Loma Negra ha dejado de producir cemento en San Juan, en medio del anuncio de Bayer de que cancela inversiones, digo, en medio de este clima, hablar de la irresponsabilidad opositora, francamente, y quiero apuntar a lo siguiente, acerca de lo inflacionario. Este proceso que estamos viviendo, donde están acusando a la oposición de tener un fósforo, cuando hablo, que creo que quedó claro que cuando hablo de la oposición, hablo de la oposición en su conjunto. Este proceso donde ya estás hablando de un casi 5% de inflación este mes, probablemente 7 en septiembre. 7 el otro, claro. Que es el otro. Oíme, estás hablando de esta inflación con combustibles, con tarifas de combustibles y de servicios públicos congelados. O sea, entendemos el panorama. Es noticia hoy que el aumento de gas de octubre pasa a 2020. Entonces, de todo esto que estamos hablando además de una inflación reprimida, con esta situación de hambre, y ahora, después de que apareció el tema de la emergencia alimentaria, del que no se permitió hablar ahora unas 3 semanas,
Digo, en medio de este panorama, me parece que cabe estar indignado con los indignados. Y una cosa que quiero resaltar para cerrar, por lo menos de mi parte, que es la nota del Rulo de la Torre en la página 7, bueno, en el caso de la edición impresa de página de hoy. Si los dejan, volverían a hacerlo. Me parece que es de las mejores notas del día, lo quiero resaltar. Tiene que ver con el encuentro ayer en el Sheraton de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, digamos, la crema del establishment en Argentina. Estaban allí Mañeto, Blaquier, etcétera, etcétera, pero la nota del Rulo se concentra en Ricardo Arriazu, que fue, si se quiere, el más mediáticamente manijeado por los medios tradicionales. Arriazu, que es un veterano consultor de la City, como dice el Rulo de la Torre, pero que era un joven asesor en el Banco Central en la dictadura, y que fue uno de los mentores de la tablita cambiaria, y que sin ningún problema dijo ayer, delante de esa crema del establishment, que no se extrañen que la pobreza vuelva a subir unos cuantos puntos, y después se dedicó a decir que el problema era la fiebre y no la enfermedad. Todos hablaron de la pobreza. Roca habló de que la gente quiere es trabajo y no quiere planes, bueno, etcétera, etcétera, pero como dice el título de la nota, ojo que si los dejan, volverían a hacerlo. Si alguien piensa que después de esta experiencia macrista a nadie se le ocurriría volver a aplicar la misma fórmula, se equivoca. Si les dan la oportunidad, como a fines de los 70 y a fines de los 90, y como en el último cuatrienio, así dice de la Torre, lo van a volver a hacer, No se confundan, porque es una rueda que siempre termina girando en ese sentido, y como lo decíamos también en nuestra nota del fin de semana pasada, la derecha endeuda salvajemente para que después tenga que venir el populismo a salvarle las papas. Porque además lo que decías vos y lo que dice Rulo ahora es el tema de que en estos casos esas empresas que están mucho peor en realidad se salvan gracias a la timba, o en todo caso eligen la timba y suspenden al mismo tiempo. Bueno, por lo menos en el caso de ellos individualmente, ¿no? Quizá las empresas entren en situación... Bueno, estas, estamos bueno, estas ni lo dudes. O sea, aquí lo que hay es sufrimiento popular y en todo caso empresarial nominal. Esto lo tengo fuera de toda discusión. No es el sufrimiento individual de estos tipos. Eso lo tengo muy claro. Edu, un placer, como siempre. Beso.